¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central, como podrán ver, sin nuestra compañera habitual, Stephanie Lain, que se toma unos días de merecido descanso, va a retornar a sus actividades el próximo lunes, así que la estaremos esperando. Con mucha información para compartir con ustedes, muchos temas de la transición. Se viene el carnaval y vamos a estar profundizando en torno a eso, y además también, como todos los días, el deporte de la mano de Fiorella Rodríguez. ¿Cómo le va, Fiorella? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Nico? El saludo para vos y para la gente en casa. Bueno, serie de Río de la Plata, ayer 2 empates. Instituto con Defensor y Colón con Racing. En ambos casos se definió por empate y ganaron los equipos argentinos. Hoy continúa Independiente del Valle con Cerro y ya se va terminando esta competencia de verano porque ya se está armando todo para que comiencen las competiciones oficiales. De eso vamos a estar hablando también, por supuesto que en el contexto del mercado de pases y, como decíamos ayer, con la novedad en Nacional de Eduardo Vargas, que se sumó al conjunto tricolor y que por supuesto revolucionó el mercado. La verdad que vi varios mensajes, sobre todo en redes sociales, ¿no? De cuentas importantes, hasta de la selección chilena, saludando a su futbolista por la incorporación a Nacional. Sí, sin dudas, fue una de esas noticias del mercado de pases que recorrió el mundo. Eso habla de la importancia del jugador también. Muy bien, en un ratito vamos a estar con eso. Profe Serra, ¿qué pasa con este día caluroso? Va a ser más calor, se viene la lluvia. ¿Qué es lo que tenemos para adelantarle a la gente someramente? Más temperatura, sí, usted va a poder ir a la playa, allá en sus pagos. Y lamentablemente, el viernes, a los carnavaleros, aquí en Montevideo, les debo decir que algo vamos a tener de lluvia. Así que sí, altas temperaturas continúan, no hay ola de calor. Así que... ¿Usted es firmemente opositor al término ola de calor para las condiciones actuales del tiempo? No, me opongo cuando la definición de ola de calor no habilita a que estemos diciendo eso, justamente. Es decir, tenemos ola de calor cuando tenemos temperaturas durante 3 días o más que sobrepasan los umbrales esperados para un determinado periodo. O sea que hoy y mañana en la región oeste-noroeste del país vamos a tener, sí, temperaturas de 35, 36, 37 grados, pero no aquí en la región sur, este y noreste del país. ¿Y las lluvias dijo para el viernes? Para el viernes. No obstante, debo de señalar, Nicolás, que las lluvias van a comenzar mañana por el norte del territorio. Muy bien. ¿El fin de semana del Clásico, el domingo no? Sin lluvias. De acá al domingo veremos el pronóstico. Es malo el equipo de producción, me dice para que yo lo trate de sacar de eje. Muy bien, profe, muchas gracias. Vamos a repasar con ustedes nuestros principales titulares. El presidente electo Yamandú Orsi se reunirá este jueves con Álvaro Delgado en el primer encuentro que mantendrán tras el balotaje. Edgardo Ortuño, futuro ministro de Ambiente, presentó hoy a quienes le acompañarán en la gestión al frente de la cartera. El Poder Ejecutivo decretó un aumento de 6% para los funcionarios públicos que se aplica desde el mes en curso. La Corte Electoral no habilitó el voto cruzado para las elecciones departamentales. La propuesta había sido presentada por el Partido Colorado y el Partido Independiente. Se confirmaron casos de tuberculosis en personal del Hospital Pasteur. Las personas afectadas se encuentran en tratamiento con antibióticos. Hoy, en la entrevista central, nos acompañará la futura integrante del Codicen, Elvia Pereira. Con otras noticias, recién lo veíamos opinar al respecto al ministro de Ambiente designado, Edgardo Ortuño. En el marco de la transición de gobierno, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que flexibiliza la norma sobre proyectos forestales en suelos ya plantados. La Sociedad de Productores Forestales valoró también de manera positiva esta decisión adoptada por el Ejecutivo.
El 13 de enero de 2025, el presidente de la República, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y el ministro de Ambiente firmaron un decreto donde apuntan a una flexibilización de las evaluaciones ambientales de las plantaciones forestales en nuestro país. Los jerarcas del Ejecutivo entienden que el decreto de 2021 actualizó el régimen ambiental aplicable a las plantaciones forestales y define que es necesario regular los criterios técnicos y administrativos en cuanto a la aplicación del régimen de autorización ambiental. Consideran que la fijación de la política en materia forestal compete al Poder Ejecutivo, estableciendo lineamientos que aporten mayor certeza a una industria en constante crecimiento e inversión. Uno de ellos plantea una nueva definición de plantación forestal y la considera como toda acción de plantar con especies forestales en suelos que no hubieran tenido uso forestal previo, por lo que no se entiende como una nueva plantación a la reforestación, situación que era contemplada en la normativa anterior. El decreto plantea que las plantaciones forestales de más de 100 hectáreas en suelos ya forestados deberán tramitar una autorización ambiental especial y no una autorización ambiental previa como sucedía hasta el momento. Otra modificación indica que las plantaciones de 40 a 100 hectáreas sobre suelos ya forestados deben registrarse en la DINASEA con un registro válido por 30 años, es decir, 3 ciclos forestales. Estas modificaciones se enmarcan en la transición de gobierno, donde la bancada de senadores del Frente Amplio ya anunció que realizará cambios a la ley forestal vigente con el objetivo de limitar el uso del suelo para la forestación. Se pretende reflotar la normativa aprobada en 2021 con votos de cabildo abierto, texto que fue vetado por el actual mandatario Luis Lacalle Pou. Seguimos con temas vinculados al sector agropecuario porque la empresa Conexión Ganadera reconoció que enfrenta pérdidas por hasta 250 millones de dólares. El abogado de los inversionistas, Sebastián Dota, explicó que se busca alcanzar un acuerdo privado para evitar el concurso. Hoy por hoy Conexión Ganadera está con un pasivo de 400 millones de dólares en cuanto a inversiones y dinero de inversionistas, y un activo que ronda los 150 millones de dólares, tanto en cabezas de ganado como en créditos a cobrar y demás. No tenemos mucho el detalle de ese activo, pero según las cifras entregadas mismo por Conexión, ronda los 150 millones de dólares de activo, y no todo es cabeza de ganado. No, el planteamiento es muy similar a lo que planteó República Ganadera en su momento, un acuerdo privado entre la empresa y sus inversores, con un reperfilamiento del negocio, con quitas, con esperas, y evitar la vía concursal para poder de nuevo recuperar el activo. O sea, claramente, como lo vimos en la RARTE y lo vimos después en República, si ahora Conexión toma este camino que ya está andado, que entendemos que bueno, a nivel económico es el único que puede llegar a conseguir el repago de la deuda, de reperfilar todas sus obligaciones, reperfilar su negocio y lograr un repago. Pasamos a información del ámbito político. Finalmente la Corte Electoral resolvió no dar lugar al recurso presentado por el Partido Colorado y por el Partido Independiente para habilitar el voto cruzado en las elecciones departamentales. Esto es la posibilidad de votar a un intendente de un partido y a un candidato a alcalde de otra fuerza política. Los ministros del organismo se reunieron esta jornada y tras el encuentro resolvieron negar esa posibilidad, y tampoco se dio lugar al pedido de eliminar la cláusula candada que impide a quienes participaron en las internas del 2024 bajo un lema a participar en las departamentales por otro lema. En su cuenta de X, el diputado colorado Felipe Schipani lamentó la decisión al entender que la misma va en perjuicio de la libertad de los ciudadanos a la hora de elegir a sus representantes, e informó que su fuerza política está elaborando un proyecto de ley para presentar después del 15 de febrero que permita habilitar el voto cruzado entre lo municipal y lo departamental. Y aquí sigue la danza de nombre de posibles candidatos a la Intendencia de Montevideo por parte del Frente Amplio. De hecho, ya se conocen al menos 4 prepostulaciones, por lo cual habrá alguna que quedará por el camino. El abogado Juan Cereta fue propuesto por el Partido Socialista como posible candidato por el Frente Amplio y dijo que en caso de concretarse su candidatura, sus prioridades serán temas sociales, la limpieza y caminería.
muy honrado, para mí es un honor que en este caso el Partido Socialista haya pensado en mi nombre, en tanto yo no tengo una participación orgánica dentro del partido. Y bueno, con mucha expectativa, hay mucho camino por delante, veremos qué se resuelve en la interna del Frente Amplio, pero repito, para mí es un honor que se piense que puedo aportar algo como eventual candidato. ¿Cuáles serían, a su entender, las prioridades que deberían atenderse, por ejemplo? Bueno, el Partido Socialista me ha compartido en estos días su proyecto de programa, su borrador de programa para Montevideo, y la manera en la que pretende incidir también en el programa del Frente Amplio para Montevideo. Coincido con la mayoría de los puntos que están incluidos en ese programa, y obviamente que después cada candidato le puede dar su impronta personal. Creo que como cualquier gobierno departamental es clave lo que se denomina el ABC de gobierno departamental, ¿no? El alumbrado, la basura, la caminería, pero siempre teniendo en cuenta también las políticas sociales que son competencia de los gobiernos departamentales. Creo que además el pensar en mi nombre tiene que ver un poco con mi trabajo en lo que tiene que ver con lo social, así que seguramente la impronta también venga por ese lado, sin descuidar las obligaciones y los cometidos principales de los gobiernos departamentales. Bueno, y como les decíamos, hay otras 3 precandidaturas en el Frente Amplio. Se pueden presentar un máximo de 3 como aspirantes por fuerza política, por lo cual uno va a quedar por el camino. Además del nombre de Juan Sereta, está la candidatura previa de Mario Vergara, la de la vicepresidenta de la fuerza política, Verónica Piñeiro, y también por parte de la vertiente artista, la del arquitecto Salvador Esqueloto. Si bien no se espera que se alcance un acuerdo para llegar a una candidatura única por parte del Frente Amplio, sí habrá que definir entre estos 4 nombres quiénes serán los 3 que participarán como opciones para el electorado en los comicios del próximo mes de mayo. En tanto, los usuarios de ACE denuncian que hay faltante de medicamentos de hace por lo menos 3 meses. Marcelo Sosa reconoció que hubo demoras en la entrega. A nosotros nos llegó una publicación por Facebook que había sido difundida a través de las redes. A partir de eso es que nos llega la denuncia. Nos comunicamos, el gerente general se comunicó con el director del hospital, quien nos dijo que había habido un pequeño retraso, pero que la medicación estaba llegando en cuanto a la entrega de alguna medicación, pero que hoy estaba llegando a Artigas la medicación faltante. 3 meses no es lo que nosotros oficialmente manejamos. Sin perjuicio de eso, estamos siguiendo el tema, es algo que nos preocupa. Ustedes saben que nosotros el tema de medicamentos ha estado siempre en la opinión pública, es un tema que nosotros hemos trabajado. Nosotros no tenemos información de que esté faltando y no debería, porque los recursos están, el dinero y los créditos se han otorgado, no debería faltar medicación, salvo la que los propios laboratorios nos estén entregando, que debería ser el mismo faltante que tenés una farmacia privada, porque eso es externo a ACE. Y seguimos con temas vinculados a la salud porque se detectaron 2 casos de contagios de tuberculosis en el bloque quirúrgico del Hospital Pasteur. Ambas funcionarias están en buen estado de salud y recibiendo el tratamiento. La tuberculosis es una enfermedad curable que se transmite por vía aérea, afecta principalmente a los pulmones. El contagio ocurre cuando una persona infectada tose o expectora, liberando gotitas que pueden ser inhaladas por individuos sanos. En el caso del Hospital Pasteur, varios funcionarios están siendo analizados para ver si contrajeron la enfermedad. Si bien es curable, preocupa a las autoridades el aumento de casos en los últimos 15 años, así como el incremento de la mortalidad. En el año 23 tuvimos 1.350 casos, este año 24, que cerramos las cifras ahora, vamos a estar alrededor de 1.500, y bueno, es un tema que nos preocupa en la medida que aumenta, y bueno, y aumenta a la población más joven, causa mortalidad, con respecto a las personas que trabajan en la salud, se consideran grupo de riesgo siempre. Muchas veces estas personas se diagnostican después de una estadía en un centro de salud, bueno, en ese momento pueden contagiar a otras personas. ¿Por qué se sigue perpetuando a pesar de las técnicas diagnósticas que tenemos, a pesar de que es una enfermedad curable, absolutamente curable? Bueno, hay una serie de determinantes que son los determinantes sociales. Indudablemente es una enfermedad que está ligada a situaciones de pobreza y vulnerabilidad social. Después hay grupos de riesgo específicos como son las personas privadas de libertad. El aumento de personas privadas de libertad en las cárceles del Uruguay ha determinado que tengamos más tuberculosis en las cárceles. Los síntomas siguen siendo los que siempre hemos dicho y son totalmente inespecíficos, por eso la persona puede no darse cuenta, y es tos y expectoración.
desesperación básicamente. Entonces una persona de repente fumadora, que tiene una bronquitis crónica, no se percata de esto y puede pasar mucho tiempo sin consultar. Después se agrega fiebre, malestar general y puede haber complicaciones, pero los síntomas principales son los respiratorios. Y uno de los elementos que nos preocupa además es que han aumentado también las muertes por tuberculosis, que están de la mano del diagnóstico tardío, porque la enfermedad es casi 100% curable con el tratamiento, que todo el mundo lo tiene accesible. El problema es que cuando el diagnóstico es muy tardío puede haber complicaciones y la persona puede fallecer. Hubo polémica también por algunas declaraciones del futuro subsecretario de Salud Pública, Lionel Brioso, quien planteó revisar el plazo que se otorga a las mujeres embarazadas para poder practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. Desde el sistema de salud hay muchos medios de detección de alteraciones en el desarrollo fetal y embrionario que antes no había y que pueden hacer que luego de este plazo sea una opción para la mujer y para la pareja interrumpir el embarazo. Por lo tanto, me parece natural poder revisar en general la normativa. Eso puede implicar un cambio legal o no, todavía eso no se ha hablado para nada, pero sí revisar la normativa y ajustarla a las condiciones actuales. Otro tema que ha sido muy crítico es el tema de los 5 días de espera. La inmensa mayoría, el 95% de las mujeres, cuando ya consultan no requieren de los 5 días de espera. En fin, hay una serie de temas que creemos que es importante revisar. Si se atiende en un centro de referencia donde hay profesionales entrenados, y otra cosa quizás es en lugares donde no tienen una experiencia en el manejo de algún tipo de malformaciones. Donde siempre reitero, en algunos casos puede ser motivo de que la mujer desee interrumpir el embarazo y en otros que entre en el programa que hemos generado de cirugía fetal, por ejemplo, en los casos de mielomeningocele. O sea, todo esto lo que busca es aumentar la capacidad del derecho a decisión por parte de las mujeres conscientemente, es decir, de manera libre, responsable e informada, y que el sistema brinde las oportunidades para que esas decisiones sean realmente libres, ¿verdad? El aborto era la principal causa de muerte de las mujeres en el Uruguay. O sea, era un tema gravísimo a nivel social y que hoy ya prácticamente no existe más. Creo que eso genera un estado de bienestar social, de alivio social, que es equiparable a las políticas que Artigas promovía de la pública felicidad. Estos términos despertaron críticas de dirigentes de la coalición republicana. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi dijo que es una prueba más de la apuesta del próximo gobierno a la cultura de la muerte y del descarte de las vidas más vulnerables. La senadora Carmen Aciaín expresó que se aborda con frivolidad irresponsable un tema demasiado sensible para la mujer, incluso para quienes deciden abortar. Mientras que el exministro de Defensa Nacional entiende que los dichos de Brioso son una patética frivolidad. En tanto, el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, reflexionó: realmente me parece una tragedia haber perdido más de 100.000 niños en Uruguay. Deberíamos trabajar para revertir este fenómeno y no ampliarlo. En filas cabildantes, el senador Guido Manini Río dijo que el aborto es una demostración de una situación desgraciada a la que una madre quita la vida a la criatura que hay en un vientre. Es difícil entender que matar a un inocente pueda traer felicidad. Y seguimos con declaraciones de Lionel Brioso, el futuro secretario de Salud Pública, preocupado por el aumento de casos de sífilis congénita en sectores más vulnerables de nuestro país. La sífilis congénita ha aumentado, sobre todo en el sector público. Es una infección grave que afecta al recién nacido, al feto y al recién nacido, puede causar su muerte y terriblemente hay un incremento global, pero en nuestro país el incremento se da sobre todo en las mujeres más pobres. Eso es una gran injusticia en términos reproductivos que se acompaña con otros indicadores que también hemos estudiado, como el aumento del parto de pretérmino, también en el subsector público con respecto al privado, es un gran problema de salud, y el aumento también de la mortalidad infantil, es decir, la muerte desde el nacimiento hasta el primer año de vida, que sigue siendo el doble en el sector público y el privado. Todo esto genera lo que nosotros hemos planteado como una gran injusticia en términos reproductivos y de la primera infancia, que hay que revertir. En la sífilis específicamente no es tanto el tema de los controles, sino que las mujeres de manera responsable, cuando se hacen el diagnóstico, se tratan, pero son recontagiadas por su pareja o parejas sexuales. Son los hombres los que no nos tratamos
somos verdaderamente los hombres los responsables de esta epidemia silenciosa y para eso hay que generar un conocimiento público, campañas a nivel público masivo, cambios en las pautas asistenciales. Nosotros hemos trabajado mucho en el Pereira Rosell, donde está la sede de nuestra clínica ginecológica de la facultad, para darle continuidad a estas situaciones de máxima vulnerabilidad, porque estamos hablando de las mujeres que están en mayor situación de pobreza, que viven violencia basada en género, que muchas están en situación de calle o en los entornos, ¿verdad? Y hacia ahí tenemos que tener sistemas que den continuidad asistencial.